Los petroglifos del lago seco Winnemucca en el estado de Nevada, Estados Unidos, fueron confirmados como los más antiguos de toda Norteamérica en 2013 por un grupo de especialistas conducidos por el geoquímico e investigador de la University of Colorado Boulder, Larry Benson. El fechado de radiocarbono y otros métodos indirectos obtuvieron dos posibles fechas de datación: hace 14.800 o hace 10.300 años, ambas fechas al final de la última era glacial. La fecha más antigua de datación, 14.800 años antes del presente, correspondería al final del periodo geológico del Pleistoceno, que llegaba a su fin después de 2.5 millones de años, y la segunda datación, es decir, hace 10.300 años antes del presente, la sitúa en la actual edad geológica del Holoceno, que inició hace 11.700 años antes del presente. Cualquiera de las dos fechas lo sigue datando como los petroglifos más antiguos de Norteamérica. Anteriormente se pensaba que los petroglifos más antiguos de América del Norte eran los localizados en Long Lake, en Oregón, con un fechado de hace 7.300 años antes del presente. Los petroglifos de Winnemucca ya se conocían desde hace décadas y se habían descrito desde 1992 por el equipo del profesor emérito en química de la Universidad de Berkeley, California, Robert Comic, quien los clasificó en un primer momento como muy antiguos, aunque sin datarlos por métodos científicos apropiados para materiales inorgánicos. Los grabados están tallados sobre piedra caliza y consisten de líneas simples, pequeños puntos profundos, remolinos, hasta formas más complejas y ambiguas que se asemejan a diamantes, árboles, flores y venas de hojas. Más allá de ser considerados los petroglifos más antiguos de Norteamérica, los grabados de Winnemucca revelan una situación dramática e inquietante. El ciclo natural planetario, que provoca cambios climáticos de glaciaciones y periodos interestadiales de calentamiento en ciclos relativamente bien definidos. Uno de tales cambios de elevación de las temperaturas globales provocó la desecación de lo que fue un gigantesco lago que cubría una enorme porción del actual estado de Nevada al final de la última era glacial, en la cual se encuentran los petroglifos. Algo que también sucedió al mismo tiempo en varias zonas del planeta, entre las que destaca la desertificación del desierto del Sahara, la cual provocó, por ejemplo, la emigración de las poblaciones del norte de África hacia el Valle del Nilo, contribuyendo a la posterior formación de la civilización egipcia al paso de los milenios. Es necesario señalar algunas consideraciones para comprender el fascinante contexto en el que se tallaron las rocas de piedra caliza de Winnemucca. Los petroglifos están ubicados en lo que actualmente es el lago seco de Winnemucca, a unos 60 kilómetros al noreste de la ciudad de Reno, Nevada. Antes de 1930, el lago Winnemucca era un lago poco profundo que fue desecado cuando se construyó una presa y una carretera que bloquearon el flujo de agua que lo alimentaba. De hecho, anteriormente estaba designado como refugio nacional de vida silvestre, pero su designación como zona protegida se retiró debido a su desecación. La zona se encuentra bajo jurisdicción de la reserva india conocida como Pyramid Lake, lago Pirámide, perteneciente a una tribu Paiute que la administra. La zona de los petroglifos, por lo tanto, no es accesible al público. Solo pueden penetrar miembros de la tribu Paiute que administra la reservación o con permiso de esta. Es importante saber que a unos 6 kilómetros al oeste del lago seco Winnemucca se localiza el lago Pyramid, mismo que le da nombre a la reservación Paiute. Este lago está enteramente dentro de la jurisdicción de la reserva india y durante milenios formaba una gigantesca masa lacustre con el actual lago seco Winnemucca, en donde se encuentran los petroglifos. Durante la última era glacial, los actuales lagos Pyramid, Winnemucca y Walker formaban un superlago conocido como lago Lohantán. Su mayor extensión se alcanzó al final del Pleistoceno, en el inicio del oscuro periodo del Younger Dryas, hace 12.700 años antes del presente, alcanzando una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados y una profundidad de 270 metros. Como referencia, uno de sus remanentes, el anteriormente citado lago Pyramid, tiene en la actualidad una profundidad máxima de solo 109 metros. El superlago Lohantán se extendía por todo el occidente del actual estado de Nevada, penetrando hasta California. Sin embargo, estaba salpicado por numerosas islas interiores que reducían su superficie acuática, a pesar de lo cual es considerado uno de los lagos más grandes del último periodo glacial en Norteamérica.
El lago Lajontán tuvo periodos de crecida y retracción a lo largo de su historia, hasta que hace unos 9000 años, al elevarse paulatinamente las temperaturas globales, el lago terminó por dividirse en lagos menores, entre los que destacan los citados Pyramid, Winnemucca y Walker, que aún subsisten en la actualidad. Los investigadores del sitio no han podido determinar el verdadero significado de los petroglifos ni quién fueron sus verdaderos autores. Generalmente se atribuyen a la población paleoindia proveniente de Siberia al final del Pleistoceno, que originó a la cultura Clovis de Norteamérica, la cual era considerada hasta hace poco la cultura más antigua del continente, aunque el fechado propuesto más reciente, 10.300 años antes del presente, puede ser atribuido también a su fase final o inclusive a sus descendientes. Sin embargo, los investigadores concuerdan en que fueron tallados cuando esa zona fue accesible al bajar los niveles del lago Lajontán. Los paleoindios fueron seguramente atraídos a la zona por las condiciones favorables para la caza, recolección e incluso pesca en las inmediaciones del lago. A medida que el nivel del lago Lajontán lentamente descendía, se formaron de manera natural costras de mineral de carbonato de calcio en las rocas. Los investigadores tomaron muestras de esta costra de carbonato al lado de los petroglifos. No se pudieron tomar muestras de carbonato de las ranuras de las incisiones debido a que la tribu Paiute Pyramid Lake no lo autorizó, lo cual habría resultado en una datación relativamente más precisa. En la práctica es posible que sí se tomaran las muestras de carbonato de los tallados, pues un informe así lo menciona. Adicionalmente, se llevaron a cabo métodos indirectos como el análisis de isótopos de estroncio y datado por carbono inorgánico de una muestra geológica del lago Pyramid adyacente al lago seco Winnemucca, a fin de determinar la ventana de tiempo en la cual el nivel del lago Lajontán era suficientemente bajo para permitir acceso al tallado de las rocas. Las fechas de radiocarbono de las muestras indicaron que la capa de carbonato subyacente a los petroglifos databa hacia aproximadamente el 14.800 antes del presente. Esas fechas, así como datos geoquímicos adicionales sobre núcleos de sedimentos de la subcuenca adyacente del lago Pyramid, que, como hemos señalado, formaba una sola unidad con el lago Winnemucca al final del Pleistoceno, indicaron que las rocas calizas que contienen los petroglifos estuvieron expuestas al aire entre hace 14.800 y 13.200 antes del presente, y nuevamente entre el 11.300 y el 10.500 antes del presente. Entre ambos periodos las rocas estuvieron sumergidas, según los especialistas, y por lo tanto inaccesibles para su tallado. En palabras del antropólogo curador del Museo del Estado de Nevada, Eugene Hattori, para determinar la edad del conjunto de petroglifos de Nevada, los investigadores estudiaron la capa de depósito de carbono de calcio en la superficie de la roca que cubre la superficie de los tallados, un indicador que éstas habían estado sumergidas alguna vez debajo del agua. El informe presentado en 2013 es una datación geológica por medios de radiocarbono e isótopos de estroncio relativamente indirectos que da dos posibles dataciones para el tallado sobre las rocas de piedra caliza. Ahora bien, los especialistas se inclinan más por el fechado más reciente para el tallado de los petroglifos, es decir, entre el 11.300 y el 10.500 antes del presente. ¿Por qué? Por el contexto arqueológico de los descubrimientos en la zona. Se han encontrado textiles en la cuenca del lago seco Winnemucca datados hace 10.700 años antes del presente, además de artefactos de manufactura humana en la cuenca de lo que fue el superlago Lajontán, fechados entre hace 11.000 y 10.400 años antes del presente. Otro descubrimiento arqueológico en el mismo contexto es el descubrimiento de la momia más antigua de Norteamérica en la Spirit Cave, la Cueva del Espíritu, a unos 90 kilómetros al sureste de Winnemucca, datada en hace unos 9.500 años antes del presente. Ahora bien, la fecha más antigua para el posible tallado de los petroglifos de Winnemucca, es decir, hace 14.800 años antes del presente, correspondería con el aceptado poblamiento de América desde Asia. El sitio arqueológico más cercano a Winnemucca con esa fecha son las cuevas de Paisley, las cuales se encuentran a unos 370 kilómetros al noreste de Winnemucca y en las cuales se ha encontrado evidencia de ocupación humana fechada en hace 14.300 años antes del presente.
Tal vez lo más inquietante es que a 120 kilómetros al este de la zona de Winnemucca se localiza primero el lago Humboldt y a unas millas más al este la mítica cueva de Lovelock, en donde según los reportes de la época, en 1904 se encontraron esqueletos humanos de enorme altura y supuestamente con el pelo rojizo, al lado de varios artefactos cuando unos trabajadores extraían guano de la cueva. Una leyenda de la etnia Paiute, que también habitaba esa región, habla acerca de una tribu muy belicosa de hombres muy altos de pelo rojo y caníbales que vivían en las inmediaciones del lago Humboldt hace cientos de años y que acosaban, capturaban y se comían a sus contrapartes paiutes. Ambas tribus estuvieron en guerra durante largo tiempo hasta que los paiutes consiguieron acorralarlos en una cueva, identificada como la cueva Lovelock. Estos les dieron la opción de perdonarlos si se redimían y abandonaban sus costumbres caníbales, pero los remanentes de la tribu caníbal se negaron y los paiutes procedieron a incendiar la cueva, desapareciéndolos para siempre. Mencionamos esto porque varios investigadores del tema de los gigantes especulan que existió una población de paleoindios de enorme estatura, arriba de los 2.1 metros de altura, los cuales han sido clasificados como gigantes en casi todas las leyendas nativas americanas y cuyos restos óseos fueron encontrados por los primeros colonos de Estados Unidos en su marcha hacia las tierras del Pacífico. Generalmente se ha especulado por estos teóricos que esta población alcanzó su mayor número al final de la última era glacial, pereciendo misteriosamente durante el Younger Dryas entre el 12.800 y el 11.600 antes del presente, y que solo algunos remanentes de estas poblaciones de paleoindios gigantes pudieron sobrevivir después de ese periodo, al final desapareciendo debido a las guerras con los nativos americanos o incluso siendo absorbidos por estos. Algunos investigadores especulan que los petroglifos pudieron haber sido tallados por esas poblaciones de gigantes de pelo rojizo que formaban parte del folclore de la tribu Paiute que vivió y sigue viviendo en la zona y de todas las tribus nativas americanas. El relato anterior está contado a muy grandes rasgos, sin embargo, en la actualidad la cueva de Lovelock es un sitio arqueológico que puede ser visitado. Los artefactos originales de la cueva son guardados en la actualidad por el Smithsonian Institute en Nueva York y en el Museo de Humboldt de Nevada, cercano a la zona, se despliegan solo réplicas de estos. Los artefactos fueron datados por los especialistas en hace 2500 años antes de nuestra era, es decir, hace 4500 años. Los restos de osamentas que se desplegaban en el Museo de Humboldt fueron entregados a la tribu Paiute en virtud de la Ley de Acta de Repatriación de Protección de Tumbas de Nativos Americanos en los 90s. Obviamente no se acepta la existencia de restos de gigantes en la cueva como en los primeros reportes periodísticos de principios del siglo XX registraron. El estado de Nevada es intrigante y fascinante desde el punto de vista del estudio de la paleoarqueología y paleoclimatología e incluso el mundo de la conspiración y el misterio. Solo por mencionar algunos otros sitios inquietantes, en la parte suroeste del estado penetra una pequeña parte del misterioso Parque Nacional del Valle de la Muerte, donde numerosos relatos de los mineros de principios del siglo XX, aparecidos en los periódicos locales, cuentan acerca de ciudades subterráneas con supuestos tesoros en su interior. Exactamente al este del valle se encuentra la zona federal del rango de pruebas y entrenamiento de Nevada, usada durante varias décadas como sitio de pruebas nucleares. Dentro de esta zona federal militar se encuentra también la infame y casi mítica Área 51, sitio de pruebas de tecnología de avanzada de los principales contratistas militares de los Estados Unidos y supuestamente también lugar de prueba de tecnología de avanzada alienígena.